Hola, ¿qué tal? Yo soy Josefa Galván, soy psicóloga, tengo una maestría en Ciencias de la Educación Superior y soy doctorante en neurociencias. Durante muchos años me he dedicado a la consulta, a la terapia psicológica, pero también me he dedicado al coaching profesional, trabajando principalmente con ejecutivos de alta dirección, así como apoyar a gerentes o equipos de trabajo para desarrollar competencias conversacionales y que puedan resolver conflictos en esas dinámicas que todos los días vivimos. Entonces, bueno, como parte de las aportaciones que hacemos a través de nuestras redes sociales, me he dedicado a compartir contenido y en algunas ocasiones me han pedido que haga el análisis de ciertos personajes. Lo he hecho poco, hago uno que otro video de reacción, pero en esta ocasión me han insistido en que converse acerca de cuál es la personalidad o cómo es que podemos interpretar desde ciertas pruebas que nosotros utilizamos. Ya tengo muchos años aplicando pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, no con enfoque clínico, sino con el enfoque de personalidad, pero que nos permite entender un poco el por qué las personas hacen lo que hacen, por qué se comportan de esa manera, si van a tener posibilidades de desarrollo, si conviene invertir en ellos o si conviene promoverlos o no es el momento. Entonces a eso me he dedicado. Y en esta ocasión me voy a permitir compartir con ustedes el análisis que hice de Samuel García. Samuel García como aspirante a la presidencia, creo que sí conviene entender un poquito de su personalidad, porque he escuchado en varios medios cómo lo critican por algunas cosas o cómo comentan o cómo admiran, pero creo que es conveniente saber de dónde viene todo esto, cuál es el origen de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, por qué nos atrevemos a hacer cosas y otras no. Y de eso vamos a hablar ahora, así que te pido que me acompañes, que lo tomes como información y que por supuesto es discrepable. Sería buenísimo que todos nuestros gobernantes se pudieran someter a ciertas evaluaciones para que nosotros estemos seguros de qué es lo que nos ofrecen o qué es lo que les va a ser posible llevar a cabo o no. Porque una cosa es lo que ofrecen en campaña, otra cosa es lo que pueden ejecutar. Y no siempre tiene que ver con el deseo de cumplir o no, sino que a veces no están habilitados en su cerebro para desempeñar esas funciones. Por eso creo que es conveniente que los conozcamos. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Te pido que me acompañes hasta el final, que me dejes tus comentarios y son bienvenidos. Yo lo único que te pido es que no tomes partido de política de ningún tipo, sino ve a la persona, analízala y date cuenta y contrasta con lo que has visto en YouTube, en las redes sociales, qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Bien, pues empecemos por el principio. ¿Cómo es que me propuse hacer este análisis? Estoy combinando dos corrientes, una que es la científica y otra que es metafísica. En ambos casos podemos encontrar información valiosa que nos permita contrastar si lo que nos dice desde el enfoque de la ciencia, lo que nos aparece ahí, también lo encontramos en la metafísica a través de los números. Es algo que me ha inquietado, que me ha entusiasmado durante mucho tiempo y cada vez lo he ido practicando más. Combino las dos visiones y hay ocasiones en que uno se sorprende porque prácticamente encontramos lo mismo, pero también hay cosas que son a veces diferentes. Entonces, bueno, me voy a permitir leer el reporte de sus conductas y expresiones recurrentes. Estas conductas que Samuel o Claudia Sheinbaum o en el caso de Xochitl Gálvez, estas conductas pues corresponden a ciertos patrones que ya tenemos muy identificados en las pruebas que nosotros utilizamos. Entonces, no nos es difícil identificar si corresponde a un perfil o a un estilo o a otro. Incluso en algunos comentarios de cuando estuve revisando la información que hacen algunos periodistas o que hacen algunos comentaristas, ven la conducta, pero dicen, bueno, ¿por qué no hace algo diferente? Bueno, pues hay razones por las que no las hacen, ¿no? Hay ocasiones que no las van a poder hacer, no las van a encontrar. Entonces, este estudio, que está basado en esos comportamientos identificados desde las neurociencias y la psicología, nos hablan acerca del pensamiento, de la mente, cómo funciona.
Y desde la numerología nos habla de su suerte o el destino, según como tú lo estés interpretando. Entonces son dos dimensiones que configuran su manera de interactuar en la vida y ambas fuentes nos ayudan a entender por qué es como es, por qué tiene ese comportamiento, por qué su desempeño es así, por qué tiene esas competencias, por qué tiene esas incompetencias, por qué no se dan cuenta de ciertas cosas, por qué hacen ese tipo de promesas y por qué entregan los resultados que entregan. En el caso de Samuel, lo que encontramos desde la neuropsicología es que tiene un estilo de pensamiento dominante lógico. ¿Qué significa esto? Que esta zona de su cerebro está, digamos, potenciada, está muy desarrollada. Eso tiene que ver con 5 orígenes. Uno es la genética, otro es la formación en casa, el siguiente es la formación en la escuela, porque ahí nos implantan muchas cosas y nosotros ni siquiera tenemos el desarrollo cognitivo para, ni el pensamiento crítico desarrollado como para decir no estoy de acuerdo con tal o cual cosa, ¿no? Porque son figuras de autoridad que nos imponen mucho. Y el siguiente es el lugar de trabajo, los ámbitos laborales en los que nos desarrollamos, que eso tiene ciertos entornos. Pero lo más interesante es cómo el entorno nos va demandando cierto tipo de respuestas. Y viene lo interesante, el contraste. Desde la numerología de Pitágoras, podemos analizar y entender aspectos de la personalidad, características y facultades que poseen los individuos, darles contexto y significado para aplicarlo como una perspectiva complementaria de lo que la persona viene a dar, a recibir, a enfrentar, a aprender. En cuanto a numerología, nosotros podemos encontrar muchas explicaciones, podemos encontrar muchas versiones. Para tener algo más cercano a la personalidad de un individuo cuando lo estamos analizando, es conveniente consultar varias fuentes y ver los grados de coincidencia, porque a veces nos encontramos unas determinadas características de un número con una versión o con un tipo de análisis y nos los vamos a encontrar un poco diferente. Pero vamos a ver cuáles son las coincidencias. En el caso de Samuel Alejandro García Sepúlveda, nació un jueves 28 de diciembre de 1987. Aquí viene algo muy interesante. 11 es un número personal, pero también es un número maestro. Eso es muy significativo en la numerología, que es el símbolo de los líderes, con importantes atributos como la intuición, fuerza y valentía, que combina con creatividad para enfrentar momentos difíciles y la resiliencia para evolucionar. Asimismo, la ambición y optimismo le acompañan para alcanzar altos niveles en cualquier ámbito de vida. Fíjense qué interesante, es decir, si pensamos, Samuel por destino trae que va a ocupar una posición alta, sí, sí lo trae. Hay cosas que tiene que aprender Samuel desde la numerología, pero sí lo trae. Entonces, es un personaje interesante, muy interesante Samuel. Tal vez no en este momento para algunos, pero porque está muy joven, pero yo creo que es un perfil que en el largo plazo puede prometer. Le atraen los viajes para descubrir y aprender, eso no hay duda. Entre más lejos, mejor, tampoco hay duda. También todo aquello que sea novedoso y hará lo que sea necesario para ser parte o líder de algún proyecto de esos. Y lo vimos, ¿no? Cómo Samuel se puso tan entusiasmado y con Tesla y todo. Para Samuel Tesla es lo mejor ahorita. Entonces, eso es muy curioso porque, digo, sí se refleja en su perfil, tanto desde la neurobiología como la numerología. Puede enfrentar con fuerza a quien se quiera pasar de la raya, entre comillas, ¿no? Es muy consciente de sus emociones y circunstancias. Por ello, muchas personas le perciben como alguien con suficiente fortaleza y con los pies bien puestos en la tierra. Así lo ven. Algunas personas que dicen, no, pues estás muy joven, pero sabe lo que quiere el cuate. Disfruta competir y lo toma como un juego de vida. Su visión de futuro logra influir en los demás para que se sumen a sus iniciativas, aunque a veces no logran entender sus exigencias. Tiene tantas cosas en la cabeza que a menudo no se entiende ni él mismo. Su energía parece fluir a través de él
sin su control. Esto le da tanto poder como turbulencia. Su intuición es un arma de doble filo, porque frecuentemente le involucra en la autorreflexión y autocrítica. Si yo lo veo desde la neurobiología o neuropsicología, vamos a ver que él trae una formación de exigencia dentro de su propio medio. Todos traemos más o menos una formación exigente, pero a veces fue el papá o fue la mamá quien nos exigió más. Pero él, en su mundo, que a algunos les ha dado risa o nos causa risa, que dicen, no, pues que mi papá me levantaba a tal hora para ir a jugar golf, para ir al golf y no sé qué. Eso que para él es sufrimiento, para los demás, ay, no manches, eso no es sufrimiento. Pero sí, sí es sufrimiento, porque es su mundo y es su contexto, y entonces eso les va marcando. Muchas veces descalificamos lo que para un niño significa algo que para los adultos ya no nos impacta igual, pero al niño sí le impacta. Y ahí, sí, ahí se van formando esas huellas o heridas de la infancia. Entonces, por eso cuando las cosas no le salen bien, cuando está él solo, por supuesto que entra a una autocrítica y yo no sé qué se dirá, pero creo que se dice muchas cosas a sí mismo. La autoexigencia y las elevadas expectativas en relación a sí mismo son poco realistas a veces. Puede provocar que no alcance sus metas, porque es una persona que tiende a magnificar. Entonces, puede prometer muchísimo y no va a cumplirlo porque no analizó, no tiene información suficiente, no analiza las consecuencias, etcétera. Entonces, como dicen, prometer no empobrece, ¿no? Tiene una gran misión en la vida por ese 11, ¿sí? Ese 11 que trae como trae el número maestro, es muy importante. Tiene una gran misión en la vida, pero debe desarrollarse lo suficiente para poder aprovechar esa oportunidad. Y que esa oportunidad realmente se manifieste completa en el mundo. Yo creo que se está adelantando. Él lo sabe, él sabe que se está adelantando al momento, pero tuvo muchas presiones para ir a la presidencia. Y entonces estaba en la disyuntiva, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Pues bueno, voy, ¿no? Pero creo que se está adelantando. Y eso se cobra en la vida. Entonces, para alcanzar esa gran misión, que es la que él está buscando, ser presidente de la República, me parece que todavía le falta, porque una persona con el número 11 logra el éxito verdadero cuando alcanza la edad madura. Es decir, cuando ha avanzado significativamente en su camino de vida. ¿Cuál es su karma? ¿Qué es lo que viene a aprender? Tomen nota. Viene a aprender sensibilidad, a regular la ira, a manejar el miedo al ridículo y a la crítica, a reducir la autoexigencia. No, hombre, este hombre trae un montón de chamba para esta vida. Vivir con menos rigidez, incluso se nota, porque cuando lo vemos, él se mantiene como un soldadito, ¿no? Todo peinadito, todo arregladito, pero es un soldadito al fin. Entonces es muy, muy rígido. A diferencia, por ejemplo, la mayoría de la gente habla más de Mariana que de él, pero casi siempre lo ligan. Entonces vean, con Mariana es una flexibilidad, cómo se mueve, cómo baila. Entonces sí hay una identificación con ese deseo de la flexibilidad, del poder fluir con la vida de una manera distinta. Y viene a trabajar justo eso, la flexibilidad y autovalorarse, pero con los pies en la tierra, de manera más sensata. ¿Cuál es el mayor miedo de Samuel? No poder controlar la ira. En cualquier momento, pues ya saben cómo quién puede reaccionar. En cuanto a su salud, él debe poner mayor atención a su nivel de estrés. Anda muy alto el nivel de estrés de don Samuel. Tiene que cuidar su sistema nervioso, corazón y ojos. Entonces, fíjense, ¿acaso no es interesante que nosotros podamos darnos cuenta que adentro está la clave? Y que cuando analizamos a una persona, no para decir esto está mal o es una mala persona, porque no estoy hablando de valores, que también cuentan. No estoy hablando de ética, que también cuenta. Eso, ustedes valórenlo con las acciones, con lo que ustedes conocen. Pero sí es conveniente que tú conozcas a quien pretende ser el presidente de México. Y una frase que integré es que nunca gastes tu tiempo ni tu energía queriendo agradar o ser como los demás. Mejor acóplate un rato sin sufrir y disfruta el momento. Cuando corres,
Cuando te adelantas, mi querido Samuel, probablemente el aprendizaje salga caro. Muy buenas tardes. Este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme que siempre tengo en mente a mi estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o Marco del PAN a reventarlo. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito, y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque se metieron con el estado equivocado. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. En 2024, tengan por seguro que los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado de Nuevo León, van para afuera. Y desde Nuevo León les mando un mensaje. Se van a topar también con pared a nivel nacional, que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar, porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para. I'll be back. Arráncate, compadre. De verdad, la intención es esta, es darte un poquito de información de por qué actúan como actúan las personas. ¿Es conveniente entenderlos? Sí. ¿Es conveniente entender a la persona? Si yo no entiendo cómo funciona aquí adentro, cómo funciono yo y cómo funciona el otro, porque somos un particular observador, entonces no puedo comprender sus conductas. Y a veces tenemos que ser más comprensivos con las personas para saber o sea, a qué se debe eso que hace. Pero por otro lado, pues también nos permite tomar decisiones. Tú a quién quieres, si a ti te gusta, si es por tu edad, si es por tus principios, por tus ideales, por tu aspiración, porque te ves identificado, identificada, está bien, esa es tu decisión. De parte mía, con todo respeto para Samuel, pues aquí está su perfil. Seguramente si ellos te dieran chance, pues yo encantada de evaluarlos y darles un feedback en lo privado, porque creo que les ayudaría muchísimo para que no se anden arriesgando la vida y arriesgan muchas cosas. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Compartan si les parece interesante esta información.